Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Es una frase que yo escuché miles y miles de veces en mi vida y que últimamente me reconocí diciéndola. Preparando esta conversación, me fui a buscar quién la había dicho por primera vez, de dónde surgía. Encontré algunas referencias que apuntaban hacia el Premio Nobel de Literatura irlandés, George Bernard Shaw. Pero no eran unas referencias muy claras, así que seguí buceando, seguí investigando. No encontré esa frase, pero encontré muchas otras frases de Bernard Shaw. Y una me llamó mucho la atención porque parecía que estaba cantada, que era el centro de lo que quería decir. Y dice algo así como que la juventud se desperdicia en los jóvenes. Y es muy loco. Imagínense qué combinación ideal habría si uno puede tener la fortaleza y la buena salud de una persona joven, con la experiencia de vida, la madurez y el conocimiento de un adulto. Hoy vivimos en una sociedad hiperconectada, hiperacelerada, donde parece que todo es actuar, 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 donde no hay tiempo para pensar, donde no medimos muchas veces las consecuencias y casi nunca medimos los resultados. Parece que ese es el estado del arte, que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, yo creo que no. Hace un tiempo que vengo reflexionando mucho sobre la vejez, sobre la juventud, sobre la experiencia de vida, sobre todo en los últimos 2 o 3 años de la pandemia. Porque ¿saben qué? Estoy viejo. Pero la verdad es que no me siento viejo, me siento activo. Siento que todavía en mi trabajo puedo aportar mucho, siento que a mi familia le debo aportar mucho. Y me gustaría tener más tiempo y darme el tiempo y generármelo para aportarle más a la sociedad en la que vivimos. Fíjense, hace muy pocos días en la prensa nos informaron que llegamos a ser 8.000 millones de personas en el mundo y es una cifra brutal. En el año 1950 éramos 2.500 millones de personas. Venimos creciendo a una tasa de entre el 1 y el 2% anual. Ahora, cuando empezamos a meternos en los detalles de las cifras, empecé a encontrar algunos indicios que a lo mejor representan que lo que me está pasando a mí no es una excepción. Había dos datos principalmente muy reveladores. Por un lado, la esperanza de vida viene creciendo y por el otro lado, la tasa de mortalidad viene cayendo a valores exponenciales. La conclusión de esto es, como lo dice el informe de la ONU, somos 8.000 millones de personas, pero la sociedad se está envejeciendo. Los mayores de 65 años ya representamos casi el 10% de la población y se proyecta que se puede llegar a duplicar en los próximos 30 años. Y esto se debe principalmente a 2 factores. Por un lado, la tasa de natalidad también viene cayendo. No solamente viene cayendo la tasa de mortalidad, sino también la de natalidad. Pero por sobre todas las cosas, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy, muchas enfermedades que eran mortales hace no demasiado tiempo ya son no tratables o han desaparecido. Y como dice Yuval Harari, para la ciencia la muerte no es un decreto divino, es solamente un problema técnico. Hoy existen varias ramas de la ciencia tratando de entender si la misma muerte no es una enfermedad tratable. Todas estas reflexiones me llevaron a una analogía. En el mundo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, donde vengo trabajando hace varias décadas, existe un concepto que se llama la obsolescencia programada. Aplica principalmente al hardware. Y se debe fundamentalmente a 3 factores. Por un lado, sí es cierto que muchas veces las nuevas versiones de software requieren un hardware actualizado o ciertas funcionalidades en el hardware que el hardware envejecido no tiene. En el medio, el ser humano, la holgazanería de los desarrolladores que muchas veces no piensan en optimizar el software, pero principalmente es un tema de negocios. Si todos los años sistemáticamente salen nuevas versiones de hardware, pónganse en el hardware que más usualmente tienen en sus manos, que es el smartphone, si todos los años sale una nueva versión, por supuesto la industria necesita que lo compren. Lo peor que podrían hacer es que el hardware ese envejecido que tienen en sus manos, de más de 3, 4 años, siga funcionando en modo óptimo. Y me llevé esa analogía al mundo del trabajo y me di cuenta que la obsolescencia programada también existe en el mundo laboral y empieza a partir de los 50 años. Yo tengo 56. A esta edad
lo conveniente es quedarse quieto, pensar en las pensiones, no moverse, no hacer muchas olas. Pero con los datos que le mostraba previamente, la realidad es que es muy difícil quedarse quieto, porque no hay sistema pensional que aguante. Y no es un problema de Colombia ni de Latinoamérica, es un problema del mundo. Los jóvenes empujan para tener su primer empleo y progresar, pero los viejos, como yo, empujamos para quedarnos y mantener nuestro estándar de vida. No tiene solución aparente. Entonces yo me puse a pensar y como estoy inquieto con este tema, diseñé un plan. Yo decidí hackear el sistema. Decidí buscar un método para evitar la obsolescencia programada en mi trabajo y lo puse en práctica. Si hay algo que en este mundo totalmente hiperconectado y acelerado que persiste y sigue teniendo valor es el conocimiento. El conocimiento tiene valor sobre todo si lo sabemos administrar. La longevidad nos puede llegar a dar mucho conocimiento, en algunos casos nos da hasta incluso sabiduría. Si lo sabemos administrar, ese conocimiento es invaluable. Mi método se basa principalmente en administrar el conocimiento. Y administrar el conocimiento no es algo fácil porque nos requiere permanentemente estar en lo nuevo. Y es un trabajo en sí mismo. Y es bastante agotador. Es casi una obsesión. En mi caso, me convertí en un autodidacta del conocimiento. Empecé a buscar fuentes en un ejercicio teórico, fuentes confiables en las que pudiera aprender y estudiar y leer. Y además hice una cosa bastante inusual. Me empecé a acercar a gente que trabaja en lo más novedoso. Y eso me enriqueció muchísimo, muchísimo de verdad. Y no es de extrañar entonces que en este contexto el mundo del e-learning esté creciendo a cifras agigantadas. Se proyecta que en los próximos 5 o 6 años se duplique el negocio del e-learning. Por supuesto que la mitad de ese valor es el mismo sistema educativo que está llevándose de un modelo formal de educación tradicional a un modelo en línea. Pero la otra mitad de ese crecimiento está dado por nuevos emprendimientos puramente digitales que están generando una disrupción en el mundo de la educación. ¿Por qué? Porque apuntan a la formación continua. Y es un proceso. Vivimos en un estado beta, vivimos en un estado y en un mundo absolutamente incierto, y esto requiere tener mucha agilidad mental, y la agilidad mental nos tiene que llevar a una velocidad increíble de adaptación. Tenemos que vivir adaptándonos permanentemente. Si creemos, como dice Yuval Harari en su libro Sapiens, que al final del camino toda la humanidad es una cuestión de relaciones entre las personas y todo lo demás es ficción, adaptarse no es solamente una cuestión de uno mismo, del individuo, sino en las organizaciones también de los grupos de trabajo. Y saber adaptarse también es saber entender cómo va a ser el futuro de ese mundo del trabajo. Muchas veces se dice que los conocimientos necesarios para poder tener trabajo dentro de 10 o 15 años todavía no se están enseñando y que muchos de esos trabajos del futuro todavía no existen. Yo tiendo a creer que eso es cierto porque si uno mira para atrás, hace 10 o 15 años había ciertos conocimientos que hoy son del día a día que ni siquiera se enseñaban. Tanto es así que hace pocos meses en el blog del talento de LinkedIn se hizo este ejercicio teórico de imaginarse cuáles son los nuevos trabajos del 2030. Es un lindo estudio de 15 posibles trabajos, de los cuales traje 10. Y si ustedes los miran a distancia, se van a dar cuenta de que son absolutamente irrisorios. Pero si se ponen a reflexionar, la verdad es que es muy probable que varios de esos sean reales. Y es muy probable que nada de todo esto todavía se esté enseñando. Entonces lo que nos toca es tomar riesgos, no nos queda otra. Empezar a meter los pies en el agua, medir la temperatura y aprender a fallar. Se habló mucho de eso. En mi generación fallar era catastrófico. Fallar era un fracaso. Hoy fallar es parte de la naturaleza humana. Lo importante es, si uno va a fallar, que no sea torpe, que aprenda en el camino, que falle barato, que falle pronto, por sobre todas las cosas que aprenda. Si no nos animamos a tomar riesgos, seguramente nos vamos a meter en la obsolescencia. Nos estamos generando nuestra propia obsolescencia. Y no nos tenemos que confundir. Mucha gente de mi generación piensa, quizá por la ciencia ficción que consumimos, que la inteligencia artificial va a reemplazar el mundo del trabajo. Y la verdad
es que no hay nada más falso que eso. Todos los estudios de inteligencia artificial y todas las ejecuciones de inteligencia artificial en estos momentos apuntan al complemento entre el hombre y la máquina. Como dice esta frase del libro Radically Human de un par de ejecutivos de Accenture que salió este año, absolutamente todos los estudios y las prácticas de inteligencia artificial apuntan a complementar, a potenciar el ser humano, a hacer una sociedad de trabajo más humana. Entonces, nos toca volver al tablero. Como yo decía, si vamos a hackear el sistema, nos toca diseñar nuestro propio software para que corra en un hardware viejo. La clave para mí es buscar una motivación. En mi caso, la motivación es que creo mucho en el futuro. La verdad es que creo mucho en el futuro. Yo creo que el futuro va a ser mejor que el presente, del mismo modo que creo firmemente que el presente es mejor que el pasado. La humanidad cometió miles de errores, pero los detectamos posiblemente a tiempo y estamos en camino a resolverlos. Pero por otro lado, la motivación más fuerte para mí es mi familia. Como se imaginarán, yo soy un argentino que llegué aquí hace casi 8 años y he dejado 30 años de carrera en mi país, 30 años de aportes a mi pensión que hoy se están desintegrando. Hoy aquí en Colombia soy un joven de menos de 8 años de trabajo. Es una situación bastante dramática para mí. La vida te quita, la vida te da. En mis 30s tuve la desgracia de ser tan workaholic que perdí mi matrimonio. Y no pude educar como hubiera querido a mis hijos más grandes. Pero la vida te da. Tuve la bendición de conocer a una persona bellísima que me dio 2 hijos. Y hoy tengo un hijo de 32, una de 30, una de 13 y uno de 10. Y créame que yo quiero ser el héroe de mis hijos. Y voy a hacer lo que sea para eso. Si me tengo que reinventar, si me tengo que transformar 1 y 1000 veces, si tengo que empezar de cero, lo voy a hacer. Feliz. Feliz. Empecé hablándoles de Bernard Shaw y creo que el círculo se cierra perfecto con esta otra frase de Bernard Shaw, que dice que la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, se trata de crearte a ti mismo. Y eso es a lo que los convoco. Créense a ustedes mismos. No se queden quietos, tomen riesgos. Usen mi método, busquen el suyo. La vida es difícil, la vida es larga, la vida es dura. Y yo a veces digo que la vida es una cosa imposible. Pero como decía esa canción de Silvio Rodríguez, yo prefiero hablar de cosas imposibles. Porque de lo posible se sabe demasiado. Muchas gracias.